Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Únicamente para confirmar que me estén escuchando bien, por favor, por aquí en el chat, si me pueden confirmar para poder iniciar con este seminario. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Perfecto, se escucha muy bien. Excelente, ya nos están confirmando por aquí. Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este seminario que el día de hoy tenemos preparado para lo que es el cálculo de aguinaldo dentro de nuestros sistemas de nóminas, tanto el de escritorio como nuestro sistema nube. Antes de comenzar, bueno, me gustaría presentarles lo que son las promociones que tenemos vigentes y también, bueno, darle la bienvenida a nuestros distribuidores BBAC y Luna Asesores. Recordándoles también que las promociones que tenemos vigentes son 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, 15% de descuento al comprar 2 o más sistemas, y también si tienes un sistema de otra marca y te cambias con nosotros, pues también puedes recibir un descuento de hasta el 40%. Además de estas promociones que son las permanentes, también tenemos dentro de este mes la pareja perfecta. ¿A qué se refiere esto? Pues si ya tienes alguno de los sistemas de CompaKey, puedes complementar tu operación con algún otro sistema y recibir un 25% de descuento. Por ejemplo, si ya cuentas con un sistema de contabilidad, bueno, puedes complementarlo con el sistema de nóminas y este sistema de nóminas va a traer un 25% de descuento al realizar tu compra. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este seminario para poder ver cómo tenemos que preparar toda nuestra información para calcular el aguinaldo, tanto en el sistema de escritorio como en el sistema nube. ¿De acuerdo? Para esto le voy a ceder la palabra a mi compañero Leonardo, quien nos estará presentando el seminario del día de hoy. Hola, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Pueden confirmar, por favor, que me escuchan correctamente? Para dar comienzo ya con lo que es este seminario, por favor. Perfecto, aquí nos confirman que sí nos escuchan. Vamos a comenzar. El día de hoy, pues vamos a ver lo que es el tema del cálculo del aguinaldo, de que ya se vienen estas fechas en los sistemas de CompaKey Nóminas y CompaKey Persona. Vamos a ver un poquito de lo que es el marco legal con todo este tema del aguinaldo, las consideraciones que tenemos que tener para preparar el aguinaldo previamente en el sistema de nóminas y personia. Vamos a ver el cálculo del aguinaldo en una parte y también para las personas que lo hagamos en dos partes o que lo realicen en diferentes meses, pues también vamos a verlo, cómo vamos a poderlo realizar dentro del sistema. También dado caso de que hayamos hecho mal el aguinaldo o que lo hayamos hecho de prueba y queremos eliminarlo, vamos a ver cómo lo vamos a poder realizar directamente desde el sistema. Empezando por lo que es el marco legal, vamos a basarnos en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 87, en donde nos dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario mínimo. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado. Esto es lo que nos establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Además de esta ley, también la ley del ISR, que es el artículo 93, fracción 14, nos indica que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario
van a poder exentar hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días. Basándonos ya en estas dos leyes que estuvimos aquí revisando, vamos a entrar ya ahora sí de lleno a lo que es el cálculo del aguinaldo dentro del sistema. Para realizar el cálculo del aguinaldo es necesario contar con los siguientes elementos. Primero que nada, pues los días del año, las incidencias en el año que tuvo ese trabajador y también tener ya definido pues el salario de prestación. Los días del año, ¿cómo los vamos a determinar? Pues básicamente se determina o se considera el primer día del ejercicio para trabajadores que laboraron todo el año. En caso de haber ingresado posteriormente, se va a tomar lo que es su fecha de alta o la fecha de reingreso. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta formulita en donde nos dice que los días del año es igual a el 31 de diciembre del ejercicio en curso menos pues el día en el que entró o la fecha de alta o reingreso de ese trabajador más 1. Esto nos va a dar pues los días del año que necesitamos para ver cuánto de aguinaldo le corresponde, cuánto porcentaje le corresponde. Las incidencias, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las incidencias son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, en donde entran, por ejemplo, este tipo de incidencias, que es la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria o el arresto del trabajador. Incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para días de aguinaldo. Salario de prestación. El salario de prestación hace referencia al que tenemos registrado pues, en el sistema, ya sea de su salario base de cotización que tenga el trabajador. Si el empleado tiene el salario base de cotización variable, pues se va a tomar el salario variable. Si el empleado tiene un SBC mixto o fijo, se va a tomar su salario diario. Así es como lo va a determinar el sistema. Y una vez que tenemos estos tres datos, la fórmula que se utiliza para calcular el aguinaldo es la siguiente. Días del año menos incidencias del año nos va a dar igual a los días trabajados de nuestro colaborador en la empresa. Es decir, por ejemplo, este que tenemos aquí, 365 días del año, pero si el trabajador tuvo 12 incidencias en el año, que se las vamos a descontar, pues los días trabajados que dan en total son 353. Así sacamos los días trabajados en el año. Días trabajados sobre días naturales del ejercicio es igual al porcentaje del aguinaldo. Es decir, si este trabajador únicamente acudió o se le está contando 353 días, se va a dividir entre los 365 días del año y nos va a dar el porcentaje de aguinaldo. En este caso nos da un 0.9671. El porcentaje de aguinaldo se va a multiplicar por los días de prestación de aguinaldo que le corresponden a este empleado. Es igual a los días de pago de aguinaldo, es decir, el 0.9671 por 15 días de prestación de aguinaldo, en este caso basándonos en la Ley Federal del Trabajo, nos va a dar un porcentaje de 14.5 días de pago de aguinaldo para este trabajador. Días de pago de aguinaldo por el salario prestación va a dar igual al importe de pago del aguinaldo. Es decir, ya este porcentaje que sacamos anteriormente, el 14.5, lo vamos a multiplicar por el salario de prestación que tenga nuestro empleado, si es salario variable, si es salario fijo, etc. Y pues el total que nos va a dar es de 3.625 en este ejemplo. ¿Qué consideraciones tenemos que tener previamente a realizar el proceso ya dentro del sistema? Una de ellos, o la principal de ellas, es que el empleado tenga habilitado el cálculo del aguinaldo dentro de nuestro catálogo de empleados. Como pueden ver aquí en la parte de aquí abajito nos aparece al ladito del cálculo de PTU, nos aparece uno que dice cálculo de aguinaldo,
y es de lo primerito que tenemos que estar checando en nuestro sistema para poder calcularle el aguinaldo a nuestros empleados. También debemos de fijarnos en la base de cotización, cuál es la que tiene nuestro empleado. Aquí, por ejemplo, tenemos que este empleado, su salario base de cotización es fijo, pues va a tomar el salario diario variable. Todo esto es en la ventana de cálculos. Ahí es en donde vamos a poder habilitar la pestañita de cálculo de aguinaldo. Lo vamos a poder palomear. La segunda consideración a tener en cuenta es que tenemos que verificar nuestras tablas de prestaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de prestaciones, vamos a tener varias. Por ejemplo, tenemos la de ley, que es en donde te dice los días de aguinaldo que corresponde de acuerdo a cuántos años ha trabajado nuestro empleado en la empresa, el factor de integración y toda esa parte, porcentaje de prima vacacional y todo eso. Entonces aquí mismo nos va a decir cuántos días le corresponden a nuestros empleados que pertenezcan a este tipo de prestaciones. Al momento en el que nosotros lo damos de alta el empleado en el sistema, ahí mismo le indicamos qué tipo de prestaciones va a tener, si va a tener las de ley, las de confianza, si es un directivo, si es un sindicalizado, etcétera. Estas tablas nosotros vamos a poderlas dar de alta conforme lo requiera nuestra empresa, o si no, simplemente utilizar y asignarle a cada empleado la tabla que ya viene por default en el sistema, que es la de ley, que se basa en los días correspondientes a la Ley Federal del Trabajo. Igual hay que checar esta parte por si tenemos algunos empleados de confianza y pues queremos ver cuántos días de aguinaldo les vamos a considerar a estos empleados. Para entrar a estas tablas es directamente desde el menú tablas, tablas de prestaciones, y nos van a aparecer ahí las tablas que tenemos dadas de alta o que podemos dar de alta también. La tercera consideración a tener en cuenta es verificar que las tablas de prestaciones estén bien asignadas a nuestros trabajadores, que era lo que les comentaba. Al momento en el que nosotros configuramos la tabla anterior, al momento en el que entramos al catálogo de empleados, ahí en la pestañita de generales, vamos a poderle indicar si este trabajador va a manejar la tablita de sindicalizado, de confianza o de ley, según a lo que nuestra empresa lo requiera. Desde aquí es en donde nosotros le vamos a indicar. El paso número 4 es verificar qué concepto tenemos asignado para el proceso del aguinaldo. Y para ello podemos entrar directamente al menú Archivo, Nuevo, Empresa, y nos va a mandar directamente a esta ventanita que estamos viendo del lado derecho, en donde en la parte de opciones podemos validar que el concepto de aguinaldo tenga como tal definido el concepto número 24 de aguinaldo, que es el que viene por default ya en el sistema. Ya si quieren tener alguno personalizado con alguna otra fórmula o algo, pues aquí mismo se lo deben de asignar desde esta opción. Pero pues si se trabaja con el general o el que viene por default, aquí tenemos que tener seleccionado el concepto del aguinaldo número 24. Vamos a revisar estas consideraciones directamente en el sistema para saber a qué partes ingresar o a qué menús ingresar. Yo ya tengo aquí abierta lo que es mi empresa. Una de las 4 consideraciones a tener en cuenta, la primerita era que nos fijáramos en nuestros empleados directamente en el catálogo de empleados, catálogo empleado. Seleccionamos al empleado y vamos a fijarnos en su base de cotización, cuál es la que tiene definida. En este caso tengo que para este empleado, pues su base de cotización es fijo. En caso de que sea variable o mixto, aquí se lo podemos cambiar, pero hay que fijarnos el que tiene aquí. Y también en la pestañita de cálculos que tenga habilitado la opción de cálculo del aguinaldo. Hay veces en el que hacemos el proceso del aguinaldo y al final no se nos tenemos 10 empleados y al final solamente nos considera 8 empleados o 9 empleados. Puede ser una de las razones que los otros 2 empleados que hagan falta o el empleado que haga falta en esta parte de cálculo no tenga habilitado esta opción y por eso mismo en el proceso del aguinaldo no lo esté considerando. Esa puede ser una de las causas posibles. La primera consideración es esta, fijarnos en su base de cotización y que tenga habilitado
esta opción del cálculo del aguinaldo. Entonces, vamos a ver de manera rápida aquí con mis empleados que todos lo tengan para que me lo considere. Igual todos los tienen ya configurado correctamente. La segunda consideración era revisar nuestras tablas de prestaciones. Para ello, es desde el menú tablas, tabla de prestaciones. Y aquí nos van a aparecer las tablas que manejamos en el sistema. Por ejemplo, les comentaba que por default viene esta de ley. Vienen también las de confianza y sindicalizados. En la de ley, pues aquí nos da los días que corresponde directamente a la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a la antigüedad que tengan pues nuestros empleados. En la de confianza, aquí de hecho si damos doble clic sobre los días de aguinaldo, no nos permite editar porque pues todo esto viene de acuerdo a la ley. Si nos metemos a la tablita de confianza, y aquí queremos nosotros editar algún campo, por ejemplo, si tengo que a mis trabajadores de confianza no les doy 15 días, les doy 20 días, cuando tienen un año en la empresa, y si tienen 2 años en la empresa, les doy 25, y así irle sumando de acuerdo a los años de antigüedad, según como nuestra empresa lo maneje. Pues desde aquí, a comparación de la de ley, sí nos va a permitir editar este campo. Solamente colocamos el valor y así con cada uno de los campos que queramos nosotros editar. Entonces, ya si un empleado tiene 3 años en mi empresa y estoy haciendo el proceso del cálculo y su tabla de prestaciones está en confianza, pues al momento del cálculo no me va a calcular ni 15 ni 20 días, sino que me va a calcular los 30 días que tenemos aquí indicados. Entonces, esta parte hay que corroborarla también para tenerla en cuenta. Si tenemos en la de ley, pues no hay ningún problema. Les va a calcular de acuerdo a la ley, que ahorita básicamente para todos son 15 días. Otra consideración que nos comentaba ahí la presentación era verificar esta parte, que ya que vimos los días que estamos otorgando en las tablas de prestaciones, es ver en mis empleados a qué tablas los tengo dirigidos. Por ejemplo, aquí tengo a mi primer trabajador al tipo de prestación, a la tabla de ley, que quiere decir que va a tener los 15 días de aguinaldo. Por ejemplo, tengo este otro trabajador igual en de ley, tengo este otro igual en la de ley, y tengo este último que está en la tabla de prestaciones de confianza. Aquí igual, si lo quisiéramos cambiar, pues aquí nos van a aparecer las tablas que vimos anteriormente, que podemos crear o editar de acuerdo a nuestras necesidades como empresa. Entonces aquí este está como confianza, quiere decir que no me va a calcular 15 días de aguinaldo, sino que me debe de calcular mínimo 20 o un poco más de acuerdo a su antigüedad. También otra parte importante que tenemos que validar es en las tablas de la empresa, el valor de la UMA, que tengamos la más actual. Ahorita la más actual pues es esta del 2025, que el valor de la UMA es de 113.14. Esta parte también es importante para que al momento en el que hagamos el proceso del aguinaldo, considere las 30 UMAs que nos decían que iba a ser exentas de ISR al momento de calcularlo. Entonces, esta parte también lo tenemos que tener actualizada y es importante verificar. Para entrar a ella es desde tablas de la empresa, y hasta abajo está el de UMA, y tenemos que validar que lo tengamos aquí dado de alta. Otra consideración que nos comentaba la presentación es el concepto de aguinaldo, validar que lo tengamos configurado para que se ejecute con el concepto número 24. Entonces vamos a ir a archivo, nuevo, empresa, y nos vamos a ir al apartado de opciones, a la pestañita de opciones, y validar que aquí tengamos el concepto número 24 de aguinaldo. En caso de que no lo tengamos, pues lo asignamos, y en caso de que manejemos alguno otro personalizado, pues seleccionar el que hayamos creado previamente en la empresa. Pero en este caso vamos a dejar el común, que es el número 24, y es el de aguinaldo. Perfecto, ya checamos las consideraciones y vemos que la empresa está preparada para cumplir con el proceso del aguinaldo para poderlo ejecutar sin ningún problema.
Y ahora sí, para ejecutarlo dentro del sistema, ¿en qué lugar es? Vamos a ingresar a menú procesos, diagonal aguinaldo, seleccionamos aquí aguinaldo y nos va a arrojar esta ventana que vemos aquí en pantalla, en donde son los datos de configuración para que en base a esto pues nos aplique el proceso del aguinaldo. Aquí le vamos a indicar qué periodos son los que van a intervenir en este proceso del aguinaldo, si queremos el quincenal, si tenemos, no sé, si tenemos quincenal, semanal y mensual, y de los tres vamos a hacer el aguinaldo, desde aquí los vamos a poder agregar sin ningún problema en este apartado. También aquí en el número 2, en donde dice incidencias que se descuentan de los días trabajados, vamos a poder agregar las incidencias que vamos a tener en cuenta para descontarle a nuestros trabajadores. Esta parte ya de igual manera es de acuerdo a cómo la empresa lo maneje, cuáles incidencias iban a considerar para que no sean contabilizados en los días que corresponden de aguinaldo. También tenemos la opción de abajo que dice considerar días que restan del año como trabajados. Esto se hace para cuando estamos haciendo el aguinaldo, no sé, no sé, un mes antes de que se termine el año o días antes de que se termine el año, para que considere los 365 días como trabajados y pues el porcentaje sea el que corresponde a todo el año trabajado, aunque no se haya terminado el ejercicio como tal. Y también tenemos del lado derecho el ISR que vamos a estar aplicando o el artículo que vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a verlo directamente en el sistema para ver con cuál es el que trabaja este proceso. Ya una vez que llenamos estos filtros o que seleccionamos esta información, vamos a darle clic al botoncito de procesar. Nos va a arrojar una bitácora como tal, en donde vamos a darle clic en aceptar. Y nos va a mandar a la pestañita de resultados. Aquí en resultados nos va a decir cómo va a estar aplicando el cálculo del aguinaldo o cómo lo considera el sistema para esos trabajadores, en donde nos va a decir, según el trabajador y según la tabla de prestaciones que tenga asignados y según también su antigüedad, cuántos días de aguinaldo le van a corresponder. Aquí, por ejemplo, en estos 4 empleados que vemos, pues les corresponde los 15 días de aguinaldo. También nos indica lo que son los días trabajados, el tipo de periodos y en caso de que tuviera incidencias, pues aquí nos va a arrojar cuántas incidencias tiene cada empleado. Ya una vez que validamos esto, vamos a darle clic en el botoncito de calcular para que nos dé aquí en la columna de aguinaldo el total de dinero que le vamos a estar repartiendo a esos trabajadores por el proceso del aguinaldo. Ya una vez que le damos en calcular, nos arroja aquí el importe total que le corresponde de acuerdo a los días de aguinaldo a cada trabajador. Este apartado lo vamos también a poder mandar a Excel para poder tener ahí las columnas necesarias para también poder realizar el proceso del aguinaldo en 2 partes, que ahorita lo vamos a ver directamente aquí en el sistema. Entonces vamos a ir al sistema para realizar el proceso ya como tal. Para ello, pues ya vimos que las consideraciones previas están correctas, eso es de lo más importante. Ya una vez que tenemos eso, nos vamos a ir al menú procesos. De aquí nos vamos al menú aguinaldo y nos abre la ventanita que les mostraba en la presentación, en donde aquí nos indica los días o los periodos que van a intervenir. Aquí también hay otra cosa. Si el aguinaldo, más bien el aguinaldo se recomienda ejecutarlo en un periodo extraordinario para que no se combine junto con lo que es el sueldo o la nómina mensual o semanal o quincenal de nuestros empleados. Se puede hacer en el mismo periodo, ya sea semanal, quincenal o mensual, pero pues lo más recomendable es hacerlo en un periodo extraordinario. Entonces ahorita estoy yo dentro de aquí de mi periodo semanal. Voy a abrir lo que es mi periodo extraordinario. Para ello es en archivo, selección, periodo. Seleccionamos aquí periodo extraordinario. Damos clic aquí en aceptar. Nos va a pedir la fecha de nuestro periodo extraordinario. Vamos a darle clic aquí en aceptar. Y ya estoy dentro de mi periodo extraordinario.
Entonces, para ello, me voy aquí de igual manera a la prenómina. Aquí ya lo tengo yo calculado previamente, lo voy a borrar para volverlo a hacer. Ok, ya tengo yo aquí mi periodo extraordinario como nuevo. Lo que hice fue borrar el aguinaldo, que hice una prueba y pues aquí lo tenía, pero ahorita ya es como les va a aparecer a ustedes cuando abran un periodo extraordinario. Les va a aparecer pues igual todo en ceros porque todavía no se ha calculado absolutamente nada, ¿va? Entonces ya que estamos dentro de nuestro periodo extraordinario, nos vamos a ir al menú procesos, aguinaldo, y aquí nos va a pedir, si se fijan, aquí no nos aparece de manera automática el tipo de periodo, pero aquí nosotros le damos clic en agregar y podemos seleccionar los 2 periodos o los 3 periodos que tengamos dados de alta. En este caso yo solamente tengo el de semanal, lo voy a seleccionar y ya me aparece por acá. Aquí en incidencias vamos a poder agregar lo que les comentaba, las incidencias que sí vamos a contabilizar en el aguinaldo para que se tengan en cuenta para los días de aguinaldo en proporción. Entonces aquí tenemos todos estos para seleccionar. Pueden seleccionar el que requiera. Y del lado derecho tenemos el modo de calcular el ISR del aguinaldo, que el que se utiliza normalmente es el artículo 174 en base a la Ley Federal del Trabajo, que es lo que nos comentaba la presentación sobre el exentar las 30 UMAS de nuestro aguinaldo. Entonces, esto lo dejamos así como tal. Y ya una vez que llenamos estos 3 campos, vamos a darle clic en el botón de procesar. Damos un clic aquí en procesar. Nos dice que la bitácora ya no la ejecutó y la guardó en esta ruta que tenemos por aquí, que es la carpeta de la empresa, y no lo guarda como bitácora aguinaldo y con la fecha en la que lo ejecutamos. Damos clic aquí en aceptar y ya nos arroja en automático a la siguiente ventana, que es la de resultados, en donde, si se fijan, ya aquí me está tomando, de acuerdo a las tablas de prestaciones que tiene cada uno, pues los días que le corresponden de aguinaldo a cada uno. En este caso, pues al primer trabajador, que es el que teníamos en la tabla de confianza, pues le corresponden los 25 días de aguinaldo de acuerdo a su antigüedad en la empresa, y a los demás que los tenía en la tabla de ley, de acuerdo a la ley, pues les corresponde los 15 días de aguinaldo. Igual, si tuviéramos aquí incidencias, nos estarían aquí apareciendo. Si se fijan, aquí nos aparecen días trabajados 315, días restantes 49, y en total de días nos aparecen los totales de todo el ejercicio, porque le puse en la parte de abajo que considere los días trabajados, los días que todavía no se han trabajado como trabajados, que fue la opción que veíamos también en la presentación. De igual manera, aquí nos arroja el tipo de prestación que está tomando cada uno de nuestros trabajadores y por qué se le están dando los días que se le están dando. Entonces ya aquí validamos. Aquí también esta parte se puede editar en caso de que lo quisieran editar, colocándole los días que quieren que reciban estos trabajadores, pero de primera instancia nos trae los que le corresponden de acuerdo a lo registrado en el sistema. Ya una vez que tenemos esto, damos clic al botoncito de calcular para que nos haga el cálculo ahora sí del aguinaldo, y ya aquí nos da el total del aguinaldo de cada uno de nuestros empleados. Este apartado recomiendo mandarlo a Excel. Vamos a darle clic al botoncito aquí de Excel para tener aquí la información como tal y poderla trabajar ahorita con lo que vamos a ver a continuación en caso de que ustedes hagan el reparto de aguinaldo en 2 partes. Entonces me lo traje para acá para ahorita trabajar con él. Entonces ya aquí, hasta este momento, ya está aplicado el aguinaldo y calculado completo para mis empleados, es decir, en una sola parte. Cuando lo hacemos en diciembre, antes de la fecha del 20 de diciembre, y se los vamos a repartir todo completo, este es el proceso como tal. Entonces ya aquí cerramos, y si nos vamos aquí a la prenómina, vemos que ya está también aquí su aguinaldo aplicado. Entonces ya aquí si abrimos el sobrerecibo de uno de ellos,
ya aquí tenemos en el sobre recibo del empleado lo que corresponde a su aguinaldo y también lo que corresponde al ISR de ese aguinaldo, que si recuerdan lo que nos decía era que tiene un tope hasta 30 UMAS y lo que sobrepase de eso, pues sí va a ser ya con ISR, que es lo que tenemos ya por acá. Entonces aquí el neto a pagar son los 7,566.60 para esta empleada. Perfecto. Aquí, por ejemplo, a ustedes, si no lo tienen configurado previamente, no les va a aparecer estas dos casillas que tenemos aquí de aguinaldo valor y aguinaldo importe. Para que les aparezca, van a entrar directamente aquí abajo en donde dice configuración de la prenómina, en este apartado de aquí abajo, en esta pestañita, y vamos a ir a donde dice percepciones, deducciones y obligaciones. Damos un clic y nos va a abrir esta ventana. Entonces, de este lado izquierdo, vamos a tener lo que es el aguinaldo y lo tenemos que pasar para este lado derecho. Déjenme les muestro cómo les va a aparecer a ustedes. Aquí les va a aparecer a ustedes de este lado y lo tenemos que mandar para su lado derecho. Podemos darle doble clic sobre el concepto, en este caso ya lo tengo aquí. Y aquí abajo hay que palomear lo que es el valor y pues el importe ya viene palomeado. Damos clic aquí en aceptar. Y lo que va a hacer es que ya nos van a aparecer estas dos columnas para poderlas visualizar. Y también nos va a servir por si nos equivocamos en el cálculo o por si no lo queremos, si solamente estamos haciendo la prueba o algo. Aquí borrando lo que es el valor con la tecla Shift, perdón, con la tecla Delete, vamos a poder borrar lo que es el valor del aguinaldo de los días que contabiliza. Entonces ya una vez dejando todo en ceros, volvemos a dar clic en cálculo de la nómina, todos los empleados del periodo, aceptamos y como tal ya deshice lo que es el cálculo del aguinaldo para mis empleados, para volverlo a ejecutar. Entonces voy a volverlo aquí a ejecutar yo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el aguinaldo en dos partes, para aprovechar que ya deshice el aguinaldo para ellos. Cálculo del aguinaldo en dos partes. Algunas empresas adelantan el pago parcial del aguinaldo. Posteriormente, la empresa paga el importe restante, principalmente colaboradores de entidades de gobierno y personas jubiladas por parte del IMSS e ISSSTE son quienes reciben este pago en dos partes. En el sistema de nóminas, puedes realizar el cálculo del aguinaldo cuantas veces requieras. Sin embargo, cada vez que se realiza el proceso, el sistema determina el pago completo con base a los días de prestación y no es posible realizarlo por partes. Consideraciones. Si ya se calculó la mitad del aguinaldo en noviembre, al calcular el faltante en diciembre, puede exentar los 30 UMAS que marca la ley. ¿Por qué? Aquí la respuesta es no, ya que la ley establece que son exentos 30 UMAS por año. En el ejemplo que se plantea, cuando se hizo el cálculo del aguinaldo en noviembre, ya se le aplicó un importe exento al empleado de los 30 UMAS o una parte de ellos, por lo cual en el cálculo del aguinaldo se valida que la parte exenta sean los 30 UMAS menos lo que ya se exentó en lo que va del ejercicio. Es decir, te considera en las dos partes el tope de las 30 UMAS. Consideraciones. El sistema de nóminas sí valida que el tope exento de ISR no sobrepase los 30 UMAS en las veces en que se calcula el pago del aguinaldo. No es una obligación realizar el pago en dos partes. Cada empresa realizará su cálculo de acuerdo a sus propias políticas y consideraciones. Por ejemplo, incidencias o días restantes del ejercicio sean considerados como trabajados o no, que era lo que veíamos que podemos habilitar de acuerdo a lo que la empresa nos comente o como trabaje la empresa. Recuerda que los días para el cálculo se obtienen de la tabla de prestaciones, que eran las que veíamos de ley, de confianza, sindicalizado y todo eso, en donde nosotros le decimos cuántos días tomar. Para el cálculo en dos partes, sugerimos crear un archivo en Excel en donde podamos identificar de forma rápida cuánto es el pago correspondiente al primer pago
y restarlo al momento de calcular el segundo pago. La forma más eficiente es a través de la bitácora del proceso del aguinaldo, que era el que veíamos que nos da la bitácora como tal, en donde pues aquí nos va a arrojar los días que le corresponde a cada empleado, el porcentaje o más bien el importe que le responde a cada empleado, y ya aquí nosotros vamos a poder poner cuánto vamos a pagar en el primer pago y cuánto en el segundo pago. Se va a hacer el 50%, si lo vamos a dividir en dos partes, pues en teoría son el 50% por cada pago. Entonces aquí nos indica que el primer pago del empleado, pues si son 15 días, en total lo que le corresponde a ese empleado, pues en el primer pago, al ser el 50%, pues va a ser 7.5 días en vez de los 15 días. Y pues nos va a dar el total que le tenemos que dar a este empleado. Igual, cuando hagamos el segundo pago, pues va a ser lo mismo, indicarle los otros 7.5 días que le corresponden a este empleado para que nos dé el total del importe y entre los dos pagos, pues sumen el total que le corresponde de aguinaldo a estos empleados. Finiquito. Puede existir el escenario donde se realiza el pago de la primera parte del aguinaldo o algunos colaboradores, pero antes de llegar al periodo en donde se realizará el segundo pago, se da de baja en la empresa. Por consecuencia, se calcula su finiquito y aquí se debe de considerar el pago realizado en la primera parte para descontarlo en el cálculo del finiquito. Eliminar cálculo en periodo erróneo era lo que les comentaba anteriormente. Ya una vez que hacemos el cálculo como tal, pues tenemos que agregar en nuestra prenómina estas dos columnas, la columna de aguinaldo valor y la columna de aguinaldo importe. Un momento, por favor. Listo, perdón. Era lo que les comentaba aquí en esta parte, en configuración de prenómina, percepciones, deducciones y obligaciones. Colocar aquí el concepto de aguinaldo, indicarle que nos coloque la columna del valor y del importe, y con eso nosotros dejando el valor en cero, pues ya nos va a calcular o nos va a deshacer el cálculo del aguinaldo. Esta parte es muy fácil. Vamos a ir a las diapositivas por acá, que era lo que les comentaba. Igual esta presentación se les va a compartir para que las puedan ustedes visualizar y realizar en el momento que estén ejecutando el proceso del aguinaldo e irse paso por paso para que no cometan ningún error. De igual manera, aquí viene como tal todas las imágenes del proceso que yo hice, que fue lo de agregar la columna del aguinaldo, el importe y toda esa parte. Aquí, por ejemplo, me hizo falta agregar esta del ISR artículo 174, que también viene por acá. Configuración de prenómina. Por acá lo buscamos. ISR artículo 174. Viene dividido como tal por pestañas, percepciones, deducciones y obligaciones. Entonces, esta viene en el apartado de deducciones, lo agregamos por acá. También le ponemos que nos coloque el valor. Y como tal, aquí ya lo tengo. Entonces, aquí también hay que borrarlo. Y volver a calcular para que me dé todo en ceros. Entonces es agregar estas cuatro columnas, la de aguinaldo valor, aguinaldo importe, ISR artículo 174 valor, ISR artículo 174 importe, y dejar las columnas que hice en valor, dejarlo en cero. Perfecto. Vamos a continuar por acá.
vamos a ver el apartado de lo de el aguinaldo en dos partes. Ya una vez que generamos el aguinaldo en una sola parte en el sistema, recuerden que hay que exportar a Excel lo que nos dio como resultado para poder tener aquí la visualización de cuántos días le corresponde a cada uno de nuestros empleados. En este caso, pues 25 al primero, 15 al segundo y 15 a todos los demás que corresponden a la ley. Entonces aquí nos aparece también lo que es el importe. Entonces aquí en esta parte podemos agregar una columna nueva que diga primera parte. Aquí sobre esta misma celda vamos a crear una fórmula con igual. Vamos a seleccionar los días de aguinaldo que corresponden. En este caso nos dice que son 25 por, en este caso, por el punto 50, que sería pues la mitad o sería el 50% de lo que le corresponde para poderlo hacer en dos partes. Entonces, en vez de 25 días, pues le corresponderían 12.5. Y ya una vez que lo hicimos ahí, vamos a desglosar hasta abajo para que nos dé el total de los días que le corresponde para pagar en la primera parte a estos trabajadores. Ya una vez que colocamos esto aquí, vamos a irnos a nuestra prenómina que tenemos ya por acá y tenemos aquí esta tercera pestañita que se llama capturar movimientos desde Excel. Damos un clic aquí, nos arroja esta ventanita en donde vamos a darle clic en aceptar seleccionando la primera opción. Vamos a darle clic aquí en aceptar. Esperamos a que nos abra. Aceptamos. Insertamos aquí la empresa con la que vamos a estar trabajando. En este caso, con la que yo estoy trabajando es la primerita. Vamos a darle clic en insertar. Aquí nos dice que ya está insertado, que ya está trabajando con esta misma. Y vamos a irnos a la pestañita de acá abajo. Bueno, cerramos esta. A la pestañita que se llama exportar PDO. Entonces damos un clic aquí. Y ya aquí vamos a llenar de acuerdo a lo que estamos nosotros trabajando. Tipo de periodo, el ejercicio y el periodo. Entonces aquí en tipo de periodo, damos un clic a la flechita y nos van a aparecer con el que estamos trabajando. En este caso yo estoy con un periodo extraordinario. Vamos a seleccionarlo. El ejercicio es 20-25 y el periodo, en caso de que no sepamos cuál es, aquí nos dice. En este caso, mi periodo es el número 1. Entonces aquí seleccionamos o colocamos el número 1. Y ya aquí en la parte de acá abajo nos dice que las teclas Alt más F3 para insertar empleados. Entonces vamos a pulsarlas, Alt más F3. Nos abre esta ventanita que vemos aquí en pantalla, donde podemos filtrar cuáles trabajadores son. En este caso lo voy a dejar así y voy a darle clic aquí en aceptar. Esperamos a que cargue. Y ya aquí ya me trajo los 4 trabajadores con los que yo estoy trabajando. Y aquí en valor del aguinaldo es en donde vamos a traer los datos que ya hicimos en el otro Excel, que es esta parte de por acá, en donde nos indica los días que le vamos a pagar en la primera parte a estos trabajadores. Entonces lo damos clic derecho, copiar, nos vamos a este apartado y aquí damos clic derecho y le vamos a dar en donde diga pegar valores. Damos clic aquí en pegar valores y ya una vez con esto vamos a darle clic a exportar para que nos lo mande directamente al sistema. Entonces nos vamos para acá, exportar, nos dice que se exportó con éxito, damos clic en aceptar, nos vamos de nuevo aquí y aquí como pueden ver pues está en ceros. Tenemos este botoncito que dice actualizar, damos clic en actualizar y en automático pues ya me trajo los días que yo le coloqué para la primera parte directamente de esta hoja. Entonces ya aquí ya tenemos el valor, que son los días que va a contabilizar para el aguinaldo en la primera parte. Entonces damos clic aquí en cálculo de nómina, todos los empleados del periodo y aceptamos. Y como tal, pues ya tengo aquí mi cálculo del aguinaldo en la primera parte. Para poder hacer la segunda parte, pues básicamente es lo mismo, únicamente indicándole aquí pues los días que restan para pagarle en la segunda parte.
pero básicamente es el mismo proceso. Perfecto, vamos a irnos para lo que, bueno, alguna duda con el cálculo del aguinaldo en el sistema de nóminas para poder dar paso al tema del cálculo del aguinaldo en Compaq y Personia. Sí, también así como tú nos comentas, Erika, se puede realizar, solamente que lo que mostré yo ahorita en esta parte de dos partes es para cuando se tienen pues más de 100 empleados, más de 200 empleados o así en la empresa, y pues sea un poquito más rápido directamente desde el Excel para poderlo hacer el cálculo, pero como tú comentas en el proceso aquí de procesos de aguinaldo, pues también si ya te arroja los días que vas a considerar, tú desde ahí puedes ponerle la mitad de los días y pues hacer el cálculo en dos partes. Acuérdense que estas columnas son editables, entonces desde aquí ustedes pueden colocar cuántos días otorgarle a cada uno de los empleados. Sí, cuando tengo empleados con salario diario mixto, lo hace con base en el último registrado. Es correcto, cuando tienes el salario mixto, va a tomar el último que hayas registrado en el sistema desde el catálogo de empleados. Que aquí veo otra que dice, ¿por qué la Ley Federal del Trabajo indica que es el promedio de las percepciones grabables de los últimos 12 meses? ¿Cómo se cambia esa configuración? A ver, ahorita vamos a responderte esa pregunta. Ya nos están apoyando aquí. Para dar continuación con lo que es el tema de Compaq y Personia. Vamos a entrar ahorita a lo que es el cálculo del aguinaldo en el sistema de Compaq y Personia.
directamente en nuestro sistema de la nube. Básicamente, pues todo lo que vimos para el sistema de nóminas va a ser igual en base a lo que es lo de los artículos de la ley y toda esa parte de cómo lo toma en cuenta, está configurado de igual manera para el sistema de Compaq y Personia. Para ellos también tenemos que hacer las mismas verificaciones previamente a hacer el cálculo del aguinaldo directamente en el sistema, que pues es lo mismo, es validar que tengan lo que es su salario base de cotización, que tengan su tabla de ley de prestaciones de acuerdo a los días que le corresponde a cada empleado. Momento. Validar la base de cotización primero, si va a ser mixto, variable o fijo. Validar que tenga también su salario diario actualizado o configurado correctamente. Y también irnos a las tablas de prestaciones, en donde vamos a poder también crear alguna personalizada o utilizar las que vienen de ley, que de acuerdo a lo que vimos en nóminas, pues son los 15 días y todo lo que veíamos directamente con las tablas. Es básicamente acá. Acá también vamos a poder crear una tabla nueva, vamos a poder editar los días que le corresponden a cada empleado y para que calcule en base a eso el aguinaldo para cada empleado. Y para poder entrar a estas tablas es desde el menú catálogos en la tabla de prestaciones como tal. Verificar que las tablas de prestaciones estén bien asignadas a los colaboradores directamente desde el catálogo de colaboradores, tipo de prestaciones, indicarle cuál es a la que va a corresponder, si es a la de ley, si es una personalizada, si es a la de confianza o sindicalizado, para que en base a eso nos haga el cálculo. Y también vamos a verificar el concepto 24 de percepción correspondiente al aguinaldo, que fue lo mismo que hicimos en nuestro sistema de nóminas. General, tipo de concepto percepción 24, mostrar en liquidación, importe total y que esté la fórmula correcta. Vamos a ver estas consideraciones directamente en el sistema de Compaq y Personia. Un momento, estoy abriendo el portal. Perfecto, entonces vamos a ver las consideraciones. Una de ellas era que nuestros colaboradores, directamente de operación diaria, colaboradores, en el lapicito para poder editar, nos fuéramos a seguridad social y aquí validáramos que tuviera su base de cotización correcta. En caso de que no esté correcta, modificarla, ya sea si sea mixto, variable o fijo. Y también que tenga en la parte de contratación lo que es su salario diario correcto. En este caso aquí lo tiene. Esta es la primera consideración a tener en cuenta. De igual manera, vamos a ver la segunda consideración, que era sobre las tablas de prestaciones. Para entrar a ellas es operación diaria, catálogos y tenemos aquí la de prestaciones. Y aquí tenemos las tablas con las que va a trabajar el sistema. Tenemos la de ley, que nos dice que son 15 días para todos. Y tenemos la personalizada, en donde aquí podemos nosotros editar. Se fijan, la de ley no nos aparece el lapicito para editar, pero las demás que vayamos agregando o la personalizada que tenemos, pues sí nos va a permitir editar para poderle nosotros colocarle los días correctos que corresponden a cada uno de estos campos. La otra consideración que nos decía era que dentro de los colaboradores, vamos a abrir editar, en la pestaña de contratación tengan asignado su tabla correspondiente, en este caso la de ley o la de personalizada o las que tengamos dadas de alta. Posterior a esto también nos decía que tenemos que validar el concepto de aguinaldo que vamos a estar utilizando nosotros para esto. En este caso debe de ser el 24, que es este que tenemos aquí, percepción de aguinaldo.
gratificación anual del aguinaldo, y también podemos ver que esté mostrada en liquidación, que tengan su código agrupador del SAT correcto, también en importe total, que tenga la fórmula con la que va a estar trabajando, que es la que se utiliza generalmente para hacer el cálculo del aguinaldo, es esta que tenemos por acá. Igual manera, si ustedes tienen algún concepto personalizado para el aguinaldo, pues aquí lo pueden dar de alta directamente en más y dan de alta lo que es pues el concepto del aguinaldo que van a estar utilizando. Ya una vez que tenemos estas consideraciones o que ya las checamos y que vemos que todo está correcto, nos vamos a ir directamente al apartado de procesos y aquí viene como tal el proceso del aguinaldo. Damos un clic. Aquí nos indica en qué periodo lo queremos hacer, en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario. Recordar que se recomienda hacerlo en un periodo extraordinario. Considerar qué tipo de periodos queremos considerar, si el semanal nuevo o el quincenal o ambos, lo podemos hacer. Descontar incidencias, de igual manera como en nóminas, pues vienen aquí las que podemos descontar de acuerdo a lo que nos indique la empresa. ¿Y con qué artículo se estaría realizando? En este caso, pues viene el artículo 174, igual que en el sistema de nóminas. Y una vez que llenamos esto, nos vamos al botoncito de calcular aguinaldo. Y como tal, nos arroja de igual manera, pues la información que va a estar considerando. Igual, el salario diario que está tomando, la fecha de alta del empleado, los días trabajados del empleado, los días restantes, total de días trabajados, los días de aguinaldo que le corresponde y ya como tal, el aguinaldo total del empleado, cuál porcentaje es exento y cuál porcentaje es grabado. Entonces aquí nos aparece como tal, de acuerdo a las 30 UMAS que maneja la Ley Federal del Trabajo, que nos indica la Ley Federal del Trabajo. Ya una vez que validamos esto, le damos clic en aplicar aguinaldo. Si queremos validarlo en Excel, damos clic aquí en exportar y nos va a arrojar el Excel de lo que nos mandó por ahí, de los dos empleados, el salario diario, los días trabajados, los días de aguinaldo que le corresponde y los importes del aguinaldo para estos dos trabajadores. Ya una vez que validamos que todo está correcto, damos clic en aplicar aguinaldo. Esperamos aquí a que termine el proceso. Nos dice que el aguinaldo ha sido aplicado correctamente. Nos vamos aquí a nómina, seleccionamos el periodo extraordinario, damos clic aquí en continuar y ya nos arroja el cálculo del aguinaldo para los dos empleados que estuvimos realizando. Podemos verlo aquí con el botoncito del lapicito y aquí nos arroja como tal el concepto del aguinaldo para cada empleado. Por ejemplo, nos indica que el valor son 15. En caso de que lo quisiéramos modificar nosotros, se puede hacer directamente desde el sobrerecibo este que estamos viendo aquí en pantalla, dándole doble clic. Y aquí mismo tú le puedes indicar el valor. Por ejemplo, si no son 15 días, si lo quieres hacer en dos partes, aquí directamente le pones 7.5 tabular para que te lo calculen automático. Entonces aquí la diferencia del escritorio es que sí tendrías que entrar sobre recibo por sobre recibo para poderle indicar el valor de los días del aguinaldo que le vas a estar otorgando a cada uno de los empleados. Si le damos aquí doble clic sobre este, nos va a indicar cuánto ISR es exento de este importe y cuánto es grabado. Igual, ya aquí tenemos pues el aguinaldo para cada uno de los empleados que hayamos ejecutado el proceso. Si quisiéramos borrarlo, igual aquí solamente hay que colocarle 0 como tal. Tabulamos para que nos vuelva a calcular y con eso pues ya estaríamos haciendo el borrado del aguinaldo para el empleado que lo realizamos para poderlo ejecutar de nuevo correctamente. Perfecto, con esto estaríamos terminando lo que es el seminario del cálculo del aguinaldo en nuestros sistemas de nóminas de escritorio
como en la nube. No sé si quedó alguna duda, quedó claro, algún comentario que tengan en mente que nos puedan realizar. Igual vi que las preguntas que estaban realizando aquí se las iban contestando mis compañeros. Igual si quedó alguna otra, pues nos la pueden hacer sin ningún problema. Perfecto, veo que no hay dudas. De igual manera, repetirles, se les va a estar compartiendo lo que es el material de grabación y de la presentación al correo al que se registraron para que lo puedan revisar en el momento en el que lo estén aplicando. De igual manera, si surge alguna duda adicional o tienen algún comentario que nos quieran realizar o algo, en pantalla están viendo lo que son nuestros contactos, vienen nuestros números telefónicos, nuestro número de WhatsApp y nuestros correos para poderlos apoyar sin ningún problema. Espero les haya gustado este seminario. Perfecto. Doy por terminado lo que es el seminario. Nos vemos en un siguiente evento que tengamos. Que tengan bonito día y gracias por su participación. Hasta luego.